En estos días hemos visto una nueva flotilla, porque han sido casi 10 en 15 años, que trató de penetrar, de romper el bloqueo que tiene Israel frente a las costas de la Franja de Gaza. Y esto ha generado toda clase de repercusiones, de protestas en el mundo y de discusiones. Para entender más de este tema, me acompaña hoy el profesor Ricardo Abello, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario. Ricardo, bienvenido. Teresita, mil gracias por la invitación. Qué gusto estar aquí en este programa. Muchas gracias, Ricardo. Ricardo, yo empiezo por confesar algo. Y es que todo este tema de la legalidad que hay en el derecho internacional detrás de las flotillas y los bloqueos, me parece, a mí en lo personal, me ha confundido. Entonces, empecemos por aclarar qué es desde lo internacional, desde el derecho internacional, existen o no los bloqueos, qué son, para qué se usan. Es muy curioso porque efectivamente el tema de las flotillas se ha vuelto muy de moda últimamente y pareciera estar en un vacío legal donde no es claro cómo debe manejarse el tema. Sin embargo, vemos que hay estados que apoyan las flotillas, que acompañan las flotillas hasta determinado punto de acuerdo, porque tiene que ser en alta mar, y aquí empezamos entonces con esos diferentes espacios marítimos y qué es lo que se puede hacer en cada uno de ellos por parte del Estado ribereño. Y esta mañana oía que la último de los buques que fueron interceptados lo interceptan a 40 millas náuticas de la costa. Que eso es territorio ya adentro de aguas territoriales. No, el mar territorial es de 12 millas náuticas. Y en aras de la discusión uno podría agregarle otras 12 millas náuticas de zona contigua. 24. Máximo 24. Aquí fue a 40. Es decir, realmente es lejos de la costa y es considerado zona económica exclusiva, pero pues esto además en el Mediterráneo, donde están una cantidad de estados proyectando sus espacios marítimos y donde realmente alta mar es escasa. Sí, porque se cruzan además estos espacios de los diferentes estados. Y es cierto que las flotillas vienen patrocinadas por ONGs más que por estados, que dicen vamos a llevar, en este caso era ayuda humanitaria, en otros casos ha sido también ayuda médica, ayuda antes de la guerra, más ayuda médica, más ayuda, por ejemplo, libros de colegio, escolaridad, ese tipo de ayudas. Desde la guerra el tema se volvió sobre todo comida y medicinas, pero son ONGs. Entonces aquí estamos hablando otra vez de esas guerras disparejas entre sociedad civil y un Estado. ¿Cómo, quién protege a la sociedad civil en esos casos? Pues fíjate que aquí la sociedad civil está protegiendo a la sociedad civil, porque ¿a quién buscan ayudarle estas flotillas? No es a Hamas, es a la población palestina, que es la, quien está siendo víctima hoy en día de todos estos ataques desproporcionados de Israel. Interesante porque el bloqueo que existe desde el año 2009, después de que Hamas como grupo terrorista tomara el control de la zona, está enfocado a que sea Hamas el que no reciba ayuda, y ahí está esa línea gris tan difícil a veces de entender entre hasta dónde llega Hamas y dónde empieza la población civil en Gaza. Digo yo, para los israelíes, que muchas veces se confunden, se enredan con esa división. Pues ahorita parecen no estar enredados. El momento en el- todos los bombardeos que han realizado, atacado hospitales, atacado escuelas, y la destrucción que hay de la Franja de Gaza, pues parece que ya para ellos, eh, palestinos y Hamas es lo mismo. Entonces, bajo esa perspectiva, pues es muy complicado lo que está pasando allí. Se borró Pero esa línea gris. entonces estas flotillas lo que hacen es llevar ayuda para todos estos niños, mujeres,
personas mayores de edad. Y ahí hay un tema que no se ha mencionado, y es que la Corte Internacional de Justicia, en las medidas provisionales que otorgó a Palestina y a Sudáfrica, en el caso Sudáfrica contra Israel, allí dice que Israel tiene que respetar y dejar pasar la ayuda humanitaria. La ayuda, sí. Y el bloqueo, entonces volvamos al bloqueo, porque yo en historia, que me encanta y la hemos discutido muchas veces juntos, diferentes temas, a mí me hablan de bloqueo naval y yo pienso en Cuba cuando la crisis de los misiles y en el bloqueo que hizo Estados Unidos para que la Unión Soviética no siguiera mandando todos estos elementos con los que iban a construir misiles y lanzamisiles desde Cuba, 90 millas. Pero la Guerra Fría se acaba, viene un mundo nuevo, viene este bloqueo y ahí empiezan a hablar, y lo estábamos discutiendo antes, debo decir con Ricardo acá, el tema este de San Remo, un manual que primero no es un tratado, entonces si no es tratado me imagino que no es vinculante, pero que ha salido mucho en los últimos días diciendo que un bloqueo puede ser legal si se anuncia a la gente que va a haber bloqueo, se anuncia y se les explícitamente se les dice si lo pasan va a haber consecuencias y repercusiones y pueden ser graves y se ponen unos límites geográficos. ¿Eso es tan fácil de hacer en el mundo internacional? Pues el tema, como bien lo mencionabas, no es un tratado, no es vinculante. Sin embargo, cuando uno revisa la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que sí es un tratado, que en su gran mayoría, no toda, es considerada costumbre internacional, es decir, que es vinculante para los estados, establece, primero, cuáles son esos espacios marítimos. Entonces tenemos 12 millas náuticas de mar territorial, 12 millas náuticas de zona contigua y después hasta 200 millas náuticas, que técnicamente son 188 porque no cuentan las 12 primeras, de zona económica exclusiva. Entonces, en todas estas hay el derecho de la libertad de navegación. Pero esa libertad de navegación tiene que ser cuando se entra dentro de las 12 millas náuticas de mar territorial. Ahí entramos en una franja donde el paso de ese buque, de esas embarcaciones, es para ir a puerto y tiene que ser de forma pacífica. Entonces, si tomamos el término pacífico, estas flotillas, pues para uno visto desde afuera, que están llevando ayuda humanitaria a Gaza, pues más pacífico no puede ser. Sin embargo, Israel considera que no es un paso pacífico, pero además están interceptando los buques no dentro de las 12 millas náuticas donde se podría hacer esa interceptación, sino a 40 millas náuticas. Que es el propósito de ellos del bloqueo. Tú hablas de la Convenmar, la Convención de Mar. Israel no la ha ratificado, no la ha suscrito. Aún así, sigue aplicándole esta idea de 12 millas continuas. Se puede decir que por la costumbre de los demás países y de los vecinos, ¿le aplica de alguna manera? Y de la propia. Y de la propia de ellos. De ellos. Y yo no conozco un estado en el mundo que prefiera tener menos mar territorial a tener más mar territorial. Entonces, fíjate cómo ahí pues hay una trampa en esas normas que se vuelven obligatorias y donde los estados no están pensando en la totalidad de derechos y obligaciones que puedan obtener, surgir, sino siempre van tomando, yo aquí con esto voy a ganar, entonces voy a tener más. Claro. Y todos los estados tomaron 12 millas náuticas de mar territorial, que es mucho más favorable que lo que había antiguamente con las convenciones del 58, donde no se mencionaba, pero era de 6 millas náuticas. Entonces, se logra duplicar ese espacio para los estados y, claro, ¿dónde se pueden hacer interceptaciones? ¿Dónde puedo, a pesar de las limitaciones que ya hay en el ejercicio de la soberanía en esas primeras 12 millas náuticas, dónde puedo intervenir si hay tráfico de sustancias narcóticas y psicotrópicas? Temas que afecten al Estado ribereño. Y aquí entonces uno podría, en aras de la discusión,
decir que estas flotillas afectan al Estado ribereño. ¿Qué No, es? al Estado ribereño Pero no. ¿cuál es el Estado ribereño? Por eso, Esa sería la pregunta. el Estado ribereño es Palestina. Para los que reconocen Palestina, Israel para ellos, y viene una otra línea gris muy complicada, que me lleva a otra pregunta de otro tema que estábamos hablando antes, y es, si todo esto es por costumbre, se acepta, ¿afecta o no a un Estado ribereño? ¿Cuál Estado ribereño si no existe? Es Gaza, es Palestina, pero ellos no pusieron el bloqueo. ¿Todo esto puede terminar en la Corte Penal? Pues es que fíjate que Palestina es Estado parte de la Corte Penal. Palestina es Estado parte de la UNESCO. Sí. Palestina es reconocida por más de 145 estados. Es decir, solo una pequeña minoría de estados son las que no reconocen al Estado palestino hoy en día. Entonces, a mi modo de ver, esas aguas son de Palestina e Israel no tendría por qué hacer ningún tipo de freno De chequeos, en esa bloqueos. zona. Pero igual, no lo está haciendo ahí, lo está haciendo a 40 millas. Y ahí entonces el derecho, decíamos antes, que puede que si no termina en la Corte Penal, porque esto no hay una jurisdicción clara de la Corte, sí puede ser un agravante para los cargos que ya enfrenta Netanyahu por genocidio, o puede ser utilizado como argumentos. Yo creo que sí, sobre todo porque está dando instrucciones para actuar en contra de una decisión de la Corte Internacional de Justicia. Y porque la Corte Internacional de Justicia es clara en esas 3 órdenes de medidas provisionales con relación a la ayuda humanitaria. Muy interesante eso de los bloqueos. Y termino con algo más. Todo esto hablamos, sí, de flotillas, de bloqueos. Hablé de Cuba cuando hablamos de América Latina, pero piratas. Es muy distinto una flotilla a una pirata y un bloqueo, por ejemplo, en las costas de Etiopía frente a los piratas, que una flotilla humanitaria. Toda la vida, ¿verdad? De hecho, no hay puntos de comparación que puedan salir a decir es que ellos venían a dañar o son una amenaza para mi territorio. Pero fíjate que la piratería es un tema muy complejo, porque históricamente además al pirata se le convertía fácilmente en corsario. Los británicos a Y, Cartagena llegaron y como hasta título corsarios. nobiliario tenían. Sí, Pero hoy en día la piratería tiene una connotación muy diferente y se realiza muy cerca de la costa. Difícilmente se hace por fuera de las 12 millas náuticas, lo que hace que bajo un tema de jurisdicción y competencia del derecho internacional es muy difícil actuar. Y en ese sentido le corresponde a los estados poder interceptar, capturar a los piratas con todas las dificultades que esto tiene y además procesarlos, investigar, sancionar. que le corresponde al país en donde estén actuando. Mientras que acá estamos hablando de aguas internacionales y además tenemos entre toda la gente de la flotilla, que eran cerca de 500 personas que fueron retenidas por Israel, casi 24 nacionalidades. Entonces ahí viene también el tema de cómo se deportan 24 nacionalidades, se retienen, muy complicado. Muy difícil. Y en ese sentido, pues, primero, yo creo que nunca debieron ser interceptados, que la ayuda humanitaria, pues, frente a todo lo que está ocurriendo en Gaza, pues, se requiere de esa ayuda humanitaria. No hemos entendido en este mundo y viendo lo que ocurrió en Manchester también, que la violencia solo genera más violencia y es una escalada que va allí y tenemos, y sobre todo en esa región, yo creo que los 2 estados tienen que aprender a convivir en paz. Yo creo que una solución hubiera podido ser mandar un barco, recibir la ayuda humanitaria, escanearla para estar seguros de que no viniera nada dentro que pudiera ser interpretado como un arma o algo de ese estilo y entregarla de alguna manera.
Pero estamos en un mundo donde no solamente no aprendemos, Ricardo, la violencia va de lado y lado. Yo creo firmemente que tiene que haber dos estados, pero no logramos zafarnos de la violencia, del odio al que es diferente y de la poca tolerancia que vemos muchas veces de lado y lado para solucionar estos problemas. Y es que estamos casi a 2 años de aquellos hechos que nunca debieron ocurrir, Del 7 de del 7 de octubre, octubre. cuando el grupo terrorista Hamas entró, mató más de 1.200 personas y secuestró a 250, 48 de las cuales siguen en cautiverio, 20 vivas, dicen, pueden ser menos. Pueden ser menos. Y lo que tenemos que entender es que este tipo de cosas no pueden suceder. La violencia genera más violencia. Lo del 7 de octubre nunca debió pasar. Pero lo que está haciendo Israel hace rato que dejó la proporcionalidad, que es la forma como la legítima defensa es lícita siempre y cuando sea proporcional. Y aquí la proporcionalidad se perdió ya hace mucho rato. Me dejas con una duda en la cabeza, pero eso nos da para otro programa, otro episodio, otra discusión, otra charla. Y es, ¿dónde está el mundo multinacional creado precisamente para evitar este tipo de situaciones y para promover la paz? Pero eso, como digo, es otro tema que tiene Otro tema. mucho de largo y de ancho. Así Muchas es. gracias, Ricardo. No, Teresita, muchas gracias por la invitación. Qué agradable momento. He aprendido mucho en esta discusión, Yo pensando también. en esas preguntas y cómo hacer para encontrar una solución. Yo también aprendí muchísimo. Como siempre contigo, Ricardo. Muchas gracias. Muchas gracias.